Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la segunda semana de Pascua, Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. ¿Sabemos en realidad cuándo se llevó a cabo la Anunciación? O sea, cuando el ángel visitó a María para darle esta noticia de que el Señor la había escogido para ser la madre de su Hijo, la madre de nuestro Señor y Salvador. No sabemos en realidad, pero esta fecha se ha escogido porque son 9 meses antes de la celebración de Navidad en diciembre. Simplemente por esto, ¿no? Sabemos cuándo nació Jesús, en realidad no sabemos cuándo, pero la iglesia escogió el 25 de diciembre porque está muy cerca del equinoccio de invierno, cuando la noche y el día tienen el mismo tiempo. Y después del 25, después del equinoccio de invierno, es cuando la luz se empieza a imponer sobre la oscuridad, o sea, cuando el día se va alargando y la noche va disminuyendo, ¿no? Simple y sencillamente por eso la iglesia escogió el 25 de diciembre para contrarrestar los ritos paganos del equinoccio de invierno, y también simbólicamente encaja muy bien con la simbología cristiana de que Cristo es la luz del mundo, la luz que se impone ante la oscuridad, ¿no? Así que si la iglesia fijó el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pues 9 meses antes viene siendo la Anunciación. Esto es
una explicación quizás muy sencilla, pero yo creo que nos da a entender el por qué esta fecha fue escogida para esta solemnidad. El evangelio que la iglesia ha escogido para esto viene siendo el de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel viene a María para anunciarle que Dios la ha escogido para que sea la madre de su Hijo, la madre de nuestro Salvador, ¿no? Y como son siempre las experiencias religiosas, las experiencias de Dios, pues siempre van acompañadas con lo desconocido y por tanto el miedo o el temor. Y por eso el ángel dice a María, no temas, María, ¿no? Es una de las cosas que constantemente escuchamos en la Sagrada Escritura cuando se tienen estas epifanías de Dios. Que tanto los ángeles como mensajeros de Dios le dicen a aquella persona que está viviendo esta experiencia que no tema, ¿no? Puesto que existía la creencia de que la persona que viera a Dios, que viera la manifestación de Dios, pues moriría, porque era imposible que una persona viera a Dios y continuara viviendo, ¿no? Por eso siempre estas palabras de no temas, ¿no? Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David. María está desposada con José. Ya he mencionado esto varias veces, ¿no? Que el proceso de matrimonio judío en aquel entonces tenía 3 etapas. La primera es cuando las familias, los padres de las familias, pues hacían el arreglo, ¿no? De que cuando mi hijo llega a su edad se casará con tu hija, ¿no? Y los matrimonios eran arreglados entre familias. La segunda etapa es cuando se hace público este matrimonio, este compromiso, y esto se le llama el desposamiento. Ya prácticamente eso era algo legal, puesto que se ha hecho público. Ya lo único que falta es la ceremonia y después el paso de la novia de la casa del padre a la casa del esposo. Así que María y José se encontraban en la segunda etapa, desposados. Y es aquí cuando viene esta intervención divina en las vidas de María y José, que les cambia totalmente la trayectoria de sus vidas. Tanto José como María son llamados a responder a esta iniciativa de Dios. Y aquí el ángel le anuncia: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no, aquí viene las palabras por parte de Dios por medio del mensajero, el ángel, que la palabra ángel significa eso, mensajero. Dice, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Has de concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús significa el que salva, ¿no? Dice, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Aquí entra la conexión con la familia de David o la casa de David, y por casa se entiende la descendencia davídica de Jesús, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. Y María le responde ante esta propuesta de cómo se llevará a cabo, puesto que ella aún permanece virgen, o sea, aún no ha tenido relaciones con José. Y por tanto, ¿cómo puede llevarse a cabo eso, no? Y la pregunta de María es muy lógica, muy humana. ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? Y aquí el ángel le explica cómo se llevará a cabo esta intervención divina en María, y prácticamente con esta intervención divina Dios pondrá a María en peligro de muerte, puesto que al quedar embarazada en el proceso de matrimonio, pues prácticamente María públicamente quedará, si es descubierta, quedará expuesta ante el pecado adulterio, lo cual implica, según la ley mosaica, que
tanto María particularmente, queda expuesta al castigo de muerte por estar embarazada, o sea, por tener relaciones fuera del matrimonio, porque ya prácticamente al estar desposada, ella estaba legalmente casada con José, pero aún no está viviendo con él. Entonces Dios la pone en peligro de muerte, ¿no? Vaya privilegio que Dios le da a María al llamarla y ponerla en peligro de muerte. Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y ahora aquí el ángel, para confortarla en cierta manera y también para darle a entender, ¿no?, lo que es posible en Dios y por medio de Dios. Dice, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, a la que llamaban Esther. En el caso de Isabel, ella era estéril, pero Dios interviene. Ahora, la diferencia entre Isabel y María es de que a María su embarazo es por pura iniciativa de Dios. Ahí no interviene a José. En el caso de Isabel sí interviene su esposo Zacarías. O sea, el nacimiento o el embarazo de Isabel no se le llama inmaculado, ¿no? O sea, de que solamente el embarazo de María se le llama inmaculado, no el de Juan, puesto que ahí entra la relación entre Isabel y Zacarías, ¿no? En el caso de María, ahí no interviene José para nada en esta intervención divina. María le contesta, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y aquí tenemos lo que se le llama en latín el fiat, el sí de María, ¿no? Y esto hay que hacer hincapié porque tristemente yo creo que a María históricamente se le ha hecho mucha injusticia cuando constantemente hablamos de su virginidad, de ser la Virgen Madre, de la Asunción, también de su Inmaculada Concepción, ¿no? Y aunque son enseñanzas de dogmas importantes, pues todo esto que tradicionalmente se dice de María no tiene ningún sentido sin este sí de María. O sea, si María no hubiera llevado a cabo y vivido ese sí constantemente desde el anuncio hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, pues en realidad ni su virginidad ni el ser Virgen Madre hubiera tenido ningún sentido, ¿no? Ni tampoco la enseñanza sobre su Inmaculada Concepción y su Asunción, ¿no? El hecho de que María se comprometió, se entregó y se confió al llamado que Dios le hizo, ¿no? Y que su discipulado, su entrega, pues ahí manifiesta su confianza en aquel que la llamó, ¿no? Así que es este sí de María lo que le da sentido tanto a su virginidad, porque si María se hubiera echado para atrás después del nacimiento de Jesús, yo creo que no hubiéramos escuchado nada acerca de María y ni siquiera su nombre hubiéramos sabido, pero porque ella se mantuvo fiel desde el anuncio hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, ahí encontramos a María presente, ¿no? Y es este sí de María donde se localiza su gloria. Sí, su virginidad es importante, sí, el ser Virgen Madre es importante, sí, el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Asunción son importantes, pero yo creo que son muy secundarios a este sí de María que le da sentido a todo esto otro que decimos de ella y que tristemente, históricamente, es lo que menos hablamos acerca de María, de su sí, de su confianza, de su entrega, de su discipulado. Y por eso ella pasa de ser la madre de Jesús a la madre de la Iglesia, porque ella no se pudo confiar simplemente al hecho de que es la madre de Jesús. Ella también tuvo que hacerse discípula de Jesucristo. Por eso ella es un modelo de fidelidad, es un modelo de discipulado para nosotros hoy en día, ¿no? En la cual también ella tuvo que someterse al señorío de Jesús. Por eso tiene el lugar que tiene María en la Iglesia y en nuestras vidas. Y después dice, María yo soy, y el ángel se retiró de su presencia.
Esto apenas es el comienzo de esta aventura a la cual Dios llama a María. Después María va a tener que ir procesando este llamado, ¿no? Va a tener que ir madurando este llamado, va a tener que ir creciendo en este llamado. Y no hemos de esperar de que María en su juventud, a los 14, 15 años, ya tenía todo entendido. Imposible. No podemos perder de vista, ¿no? El crecimiento, la maduración de esta jovencita, ¿no? Para poder apreciar el significado de su sí, que tuvo que ir repitiendo en las buenas y en las malas, en tiempos buenos como en tiempos difíciles, en tiempo de gran aprobación del pueblo y en tiempos cuando el pueblo mismo de Dios rechazó y condenó y entregó a su hijo, ¿no? Y María tener que ver todo esto, ver a su hijo crucificado en la cruz como un criminal, y en todo ese trayecto María tiene que seguir diciendo sí, aun cuando no entiende, aun cuando no comprende, tiene que decir lo que todos tenemos que también repetir tarde o temprano: hágase tu santa y divina voluntad. Ahí quizás es la manifestación de la fe más pura que puede existir, por encima de que cuando uno no entiende, no comprenda. Y esto es lo que María nos modela para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.